que marca al Hijo de Dios, al creyente. ¿Qué cree usted que es la marca que nos debe marcar a nosotros como hijos del Señor? ¿Me está preguntando o está contestando? No, sí, no hay problema. A mí no me complica que la situación donde están. Lo que yo digo, en este día como hoy, los hijos del Señor están facultados por el Señor a no venir al templo. ¿Cuál es la marca del creyente, del Hijo de Dios? Es el orden. Dios nos ha llamado a ser ordenados en nuestras cosas. Hágase todo, dice la Biblia, ¿cómo? Decentemente y con orden. Dios en su palabra dice que debemos orar por los magistrados, debemos orar por los que nos dirigen, debemos orar por la nación, debemos tener participación en ello. Pero también Dios dice de que yo debo adorarle, debo alabarle, debo reconocerle, y como dice el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Entonces, yo decía ante mí, nuestro mayor dilema que teníamos, ¿suspendemos o no suspendemos? Y gracias al Señor, estamos en la casa del Señor para estudiar su palabra. Y lo que más importa, hermano, es que mi vida, nuestra vida como creyente, quiera tener ese contacto con el Señor. Mire, a veces uno piensa, dice cosas que no sabe, pero la inasistencia a la iglesia, el no congregarse, deja traslucir como que el creyente no tiene durante la semana contacto con el Señor a través de su palabra. ¿Cuántos de ustedes leyeron esta semana la Biblia? Every day, cada día. Y no es que necesito que me digan yo, en el corazón nosotros debemos respondernos. Y si yo tomo desayuno y almuerzo y como la tarde para alimentar mi vida, también mi vida espiritual debo estar tomando tiempo. Y la única forma como yo puedo estar preparado para cuando el Señor venga por segunda vez es yo estar siempre en ese contacto con Él. ¿Por qué? ¿Alguien tiene la Biblia en la mano? Hermano Antonio, busque Juan 15:5. ¿Qué dice? ¿Ya? ¿Sí? Ya. La versión Valera 1960 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué más dice, hermano Gustavo? ¿Cuál era? Juan 15:5. 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Sí? Y el que permanece en mí. Sí, y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque, y aquí está la razón, separados de mí, nada podemos hacer, hermano. Nuestra vida estaría sin timón, sin dirección, si no estamos unidos a nuestro Dios por medio de su palabra. La única forma de estar unidos. Cristo ya nos hizo sus hijos. Esa es la seguridad real en nosotros. Pero esa vida tiene que estar viviéndose diariamente, tomando la savia directa del tronco de ese tremenda que es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Así que, hermano, a leer la palabra de Dios durante la semana, estar preparados para que, como decía mostraban una espada ahí,
podamos contender. Oremos para comenzar nuestra clase de esta mañana. Señor Dios, te damos gracias porque cada día tú nos cuidas, nos proteges, nos das, nos provees de nuestras necesidades. Y Señor, también porque por medio de tu Espíritu Santo tú has puesto en nuestros corazones el estar aquí. Señor, bendícenos en este tiempo que estaremos meditando en tu palabra y que lo que aprendamos, oh Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Abramos nuestra Biblia en Mateo 24. Mateo capítulo 24. Hay un título en el versículo 3 en las Biblias que dice señales antes del fin. Y cuando dice la palabra de Dios señales ante el fin, significa que hay un final. Hay un final. La existencia de esta creación que Dios hizo le ha puesto fin. Cristo en su primera venida dijo, volveré. Y la verdad que esa expresión de nuestro Señor Jesucristo que dijo, volveré, es porque de verdad va a volver. Y va a volver de la misma forma como vino la primera vez, en forma presencial. No como manso, no como un cordero, va a venir de ahora montado sobre un caballo, un jinete con una, como dice, una espada lista para emitir juicio, para pedir cuentas. Hermano, la segunda venida del Señor Jesús nos invita a nosotros a hacernos un examen personal. La segunda venida del Señor Jesús a mi vida me hace examinarme para ver mis pasos, para ver mi forma de ser, mi vocabulario, mis amistades, o sea, y principalmente cómo ha sido mi servicio en la iglesia del Señor. Y aquí sí que es lo que nos toca a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque como hijos del Señor, Él nos ha puesto en una congregación local, aquí, pero nos pone para que nosotros hagamos y cumplamos el propósito que Dios tenía en nosotros al hacernos sus hijos. ¿Y cuál es ese propósito? Servirle con alegría, hablar a otros del amor del Señor y pregonar el Evangelio. Eso es lo que dice su palabra. Pero cuando venga el Señor Jesús, Él va a venir a pedir cuentas y cuentas. Versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y ahí vamos a parar por ahora. Esta es una primera señal que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué otro nombre tiene Satanás? ¿Cómo lo conocemos? ¿Ah? El engañador. Y el Señor Jesús lo enfrenta directamente a su... Cuando Él venga va a haber van a haber varios Cristos. Él va a salir a engañar diciendo, esto es. Entonces Jesús dice, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Esa palabra muchos, ¿qué piensan ustedes? ¿A quiénes piensa que Satanás quiere engañar? ¿Ah? ¿A los hijos de Dios? Porque él se disfraza como ángel de luz. Él toma actitudes
que a nosotros nos parecieran que son las correctas. Y hermanos, hoy en día, el principal problema de las iglesias, ¿cuál es? Que están tratando de tomar citas bíblicas para apoyar ciertas cosas. Y hay lugares donde no, si Dios es amor y Dios va a perdonar a todo el mundo y Él es el que no va a tener ningún problema con decir, bueno, ya tuviste el tiempo, no lo hiciste, pero de todas maneras te perdono. La Biblia no enseña por ninguna parte eso. La Biblia dice que yo soy responsable personalmente ante Dios. Y Satanás, aunque me diga Satanás que no, que seremos como Él, conoceremos la verdad y haciendo lo que nosotros pensamos que lo mejor está bien, en la Biblia eso no tiene asidero. Pastor. Es más, justamente ante el perdón de Dios, justamente pensamos que Dios tiene la obligación de perdonarnos, porque somos pecadores, porque fallamos, y porque fallamos entonces como Él es Dios, y porque un Dios de amor tiene que perdonarnos. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios tiene la obligación de perdonarnos. Y si nos ha perdonado, es por la gracia, no por ningún mérito. Entonces hay que hacer una corrección ante esto. Pensamos que Dios tiene que perdonarnos porque somos sus hijos y somos pecadores y fallamos. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Dios tiene la obligación de perdonarnos. Ya, ahora, ¿alguien puede decir de qué manera Dios perdona a la humanidad creada por Él? Creyendo en la persona del Señor Jesucristo. Aquel que creyere y dijere, Cristo es mi Salvador, Dios lo perdona. Y el perdón de Dios, hermanos, significa que Él toma mi pecado, lo echa al fondo de la mar y no se acuerda nunca más de eso. No es de eso que uno dice, ¿sabes qué? Te perdono y después pasa una cosita, ¿sabes? Tú me hiciste esto. Es que tú me hiciste... No, Dios olvida. ¿Qué Dios, como tú dices, Miqueano, ¿cierto? ¿Que perdona qué? La maldad. Y olvida el pecado. Entonces, nosotros no tenemos la facultad de perdonar. Sí tenemos la facultad de disculpar, de decirle a la otra persona, ¿sabe? Te perdono en el sentido de que no me ha afectado, no me afecta personalmente lo que pasó. Queda en nada, pero nuestra mente no lo borra eso, queda. Ahora, el Espíritu Santo de Dios hace que ese asunto se trate de olvidar, que no vuelva a salir, porque el Hijo de Dios que está tomado a la vid y está recibiendo la savia diariamente, está fortalecido por la palabra de Dios, para que no genere pensamientos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano Antonio. Porque cuando usted cita el pasaje aquí, porque dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, muchos engañarán. Yo tomaría todo porque aquí el asunto que estamos viendo es cuándo el Señor vendrá, y entonces Él está dando señales. Entonces nosotros ahora, a la luz de estos pasajes de la escritura de este mismo que está aquí, nosotros vemos que hay cosas que están pasando. Entonces, da una serie de señales. La primera, que podemos ser engañados, cosa que también se refuerza con otros pasajes de la Biblia
Es verdad, hermano, eso. Nosotros hoy en día, desde que el hombre fue creado hasta el día de hoy, Satanás ha intentado... ¿Ah? Desviarnos. Exacto. Ha intentado que nosotros desobedezcamos al Señor. Hermano, la palabra de Dios dice que van a haber anticristos. Muchos van a venir diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La verdad es que hay tantas corrientes hoy en día que la gente, como dice la Escritura, en un momento tiene comezón de oír y se amontonarán para escuchar de aquí, de allá, de allá. Pero ese no es el propósito. Para nosotros como hijos del Señor, que estamos aguardando la venida del Señor, hay muchas señales. Y como bien dice el capítulo 24, versículo 29 al final, ahí dice la venida del Hijo del Hombre. Esto va a ser después de que hayan guerras, rumores de guerra, que hayan problemas entre naciones, que hay peste, hay hambre. Hermano, hoy en día estamos viendo todo eso. Hoy en día lo estamos viendo. Y estamos muy preocupados para que en los lugares donde hay, bueno, hay alguna solución. Pero la única solución para eso es volver nuestra mirada al Señor y reconocer que el Señor Jesús es quien pone en nuestro corazón, en nuestra vida, el sanar nuestra vida diaria. Hermano Antonio, ¿usted? Sí, lo que pasa es que usted nombró una palabra que hace como eco en todos los creyentes de la iglesia, que es preocupado. A veces las personas se preocupan demasiado por lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hay personas de nuestra misma iglesia que mandan cosas sobre la guerra que está ocurriendo y sobre lo que pasa con la política, con el presidente que eligieron allá, acá. Entonces, y con las cosas que están pasando, que son cosas contrarias a la Escritura, y se preocupan mucho, hasta se angustian bastante. Entonces, hay que confiar en la palabra del Señor, porque el Señor advirtió que estos tiempos iban a ser así. A veces cuando hay predicaciones de algunos pastores dicen, la iglesia en el principio sufrió persecución, los quemaban, Claro. ¿cierto? Los asolaban, trataron de eliminarlo. Y era peligroso, y era difícil ser cristiano, qué sé yo. Hoy día también es difícil, aunque no hay persecución, no hay esta violencia contra la iglesia, pero hay un mundo hostil que no escucha. Hay guerras, hay acontecimientos que ocurren, y entonces eso asusta a muchos. Pero la palabra está diciendo aquí que esto va a ser así. Exacto. Entonces, ¿por qué a veces la gente se asusta tanto? ¿Por qué se preocupa? Es como que yo me preocupara porque me voy a morir. Si me voy a morir, todo Sí. Lo que me puede preocupar a lo mejor que no tenga tantos dolores, quizás porque soy medio cobarde. Pero eso. Ya, hermano Andrés. Lo que ahora a mí me preocupa un poco con todo esto y todo lo que pueda hacer o no pueda hacer, porque al final Dios sabe el fin del mundo y todo, pero también se está viendo hoy en día en el mundo que Satanás está buscando almas para él, se está llevando muchas almas en el mundo. Y yo me pregunto y digo, nosotros como creyentes, ¿qué estamos haciendo? Nosotros no estamos, yo creo que nosotros como creyentes estamos en este momento como quedando en nuestra iglesia y no saliendo a predicar la palabra, por así decirlo. Ahí hay un punto que él dice, ¿ves? Que no concuerda mucho. No, es verdad. Satanás dice en la Escritura que Dios tiene el control de todo. Pero también se Entonces no tenemos que desesperarnos. Ya. Nosotros no tenemos que desesperarnos porque Claro. Satanás no tiene, él no dispone de las personas. Ya, ahora, hermanos, de algo que el creyente debe estar seguro. ¿En dónde está su vida? ¿Quién tiene el control de la vida y en manos de quién ha dejado su vida? Y la Biblia dice que el Señor tiene a sus hijos en su mano y nadie las va a arrebatar. Es decir, en el fondo, Dios va a proteger.
Pero resulta de que nosotros, lo que dice en Mateo 24, y da detalles de cosas que van a suceder y que están pasando, nosotros lo que tenemos que hacer es poner atención, y la palabra de preocuparnos debe salir de nosotros, porque quien está a nuestro lado guiándonos y ayudándonos es el Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, el capítulo 25 de Mateo da la respuesta para nosotros como hijos de Dios. Y eso sí, lo vamos a ver el próximo domingo, hermano. Porque el capítulo 25 es un capítulo en el cual Dios a su pueblo, a sus hijos, les pide esto, esto y esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner y ver qué es. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones, eso me hace a mí ver que Dios me da un trabajo para hacer y me va a mantener ocupado en su iglesia, para que las cosas que rodean este mundo, las cosas que rodean afuera, no me vengan a afectar en mi vida espiritual. Sí, no las puedo evitar que pasen, pero que como creyente es... ¿Ustedes vieron el Día de la Independencia, esa película? Cuando llegó esa nave, no se podía llegar a la nave. ¿Por qué? Porque estaba protegida por una coraza. Y tuvieron que destruir esa coraza para entrar. Nosotros, hermanos, estamos bajo la protección de Dios. Su vida está bajo la protección de Dios. Satanás a nosotros como hijos nos va a tentar todos los días. Nos va a tentar. Pero la Biblia dice de que tomado del Señor no vamos a ceder. Hermana Gina. Solo algo. No, la hermana Gina. Pero ella había hablado y... ¿Qué? No, la hermana Gina. Romanos 8, 38, 39. Ya. Andrés dice que estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Yo no hablé de nosotros como creyentes, hablé de la humanidad en general. Ahora, No hablé que nosotros seremos convencidos ni nada, nosotros tenemos segura nuestra salvación. Pero en Apocalipsis también dice que en los últimos tiempos Satanás va a tratar de buscar armas para él. Nosotros como pueblo de Dios también tenemos que predicar el evangelio, no podemos quedar callados. ya. Yo siento que en este momento la iglesia está muerta. No está Tenemos que, más que ocuparnos de nuestra salvación. Ocuparnos de nuestra salvación. Dijimos que el maestro haga la clase. Ya, ahora, para terminar, en la Biblia hay un versículo que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, las palabras, la Biblia no es literal, hermano. No debemos tratar de interpretarla literalmente, porque no podemos la palabra temor como conocemos y temblor como la conocemos. Está toda esa en el sentido figurado. Nosotros, hermanos, tenemos que tener un espíritu reverente a Dios, un espíritu de sometimiento al Señor, a la voluntad de Él, y dejarnos, hermanos, esto es importante, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Que no sea yo quien tome control de mi vida, aunque nosotros somos dueños de nuestra vida, y yo sé que nadie me dice lo que tengo que hacer, es verdad. Nadie me dice lo que tengo que decir. Pero, ¿sabes? Tengo que recordar, hay un himno que se canta y siempre lo cantamos. Se llama ese himno: ya pertenezco a Cristo. Y si somos de Él, le pertenecemos, ya mi voluntad pasó a otra vez. Entonces, y la Biblia me dirige y me muestra lo que tenemos que hacer. Así que, hermano. Pero el próximo domingo vamos a ver la parábola de... Lo que pasa es que no hemos visto el tema. No puedo opinar, no hemos visto el tema. Una pregunta de la segunda línea. El material de 24-25, material es muy rico.
Sí, Una pero cosa que clara, vas... y una cosa clara que señala estos textos, Mateo 24 siendo el último sermón de Jesús, es que Él viene, sí o sí. Hay una seguridad que Él viene, entonces, y hay señales que apuntan a esa venida, acontecimientos preliminares a su segunda venida. Y es más, cuando usted habló de las parábolas, por ejemplo, que terminan con este gran mensaje, el final mensaje de Jesús, es la parábola de los talentos y de las 10 vírgenes. Entonces son las parábolas, si uno las ve desde el punto de vista profético, son las parábolas más aterrantes, porque justamente apunta a que la iglesia, las vírgenes por ejemplo, no está preparada. O no va a estar preparada, y entonces ahí vemos al final una advertencia. Nadie sabe la hora, ¿cierto? Él dijo, vendrá como la noche, pero tenemos que estar apercibidos. Entonces cuando uno no trata este tema, que es muy importante, como dice Andrés, porque estas profecías que aparecen aquí en Mateo 24 se están cumpliendo. Y hay un cumplimiento a progresión en el tiempo, porque aquí hay profecías en Mateo 24 que se cumplieron en su época y otras que están por cumplirse. Cuando uno ve Mateo 24, hay profecías que se cumplieron en el tiempo de los apóstoles y otras que están por cumplirse. Entonces, es como yo vendo una clase de disco para lijar masilla y aparejo, que es el traslapado, que es discos que tienen hojas para acá y hojas para allá. Entonces, de esa manera se podría entender Mateo 24, si no sería muy difícil de entenderlo. Que hay profecías que se cumplieron en el tiempo de Pablo, por ejemplo, y en el tiempo de los discípulos, y hay profecías por cumplir. Entonces, ¿cuáles son las que se cumplieron y cuáles son las que están por cumplir? Entonces, por eso digo que es un material muy rico para poder entender la segunda venida en toda su dimensión. Ahora, pastor, las parábolas de Mateo 25, cuando uno la empieza a estudiar, usa todo Mateo 24. Usa todo lo que pasa en Mateo 24, lo ponen en las parábolas de 25. La parábola de los talentos, la parábola de las 10 vírgenes y realmente la última, el juicio de las naciones. Entonces, porque el propósito de la segunda venida de Cristo es justamente juicio. Juicio. Ya. Solo decir una cosita. A propósito, yo, o si no me voy a enojar, estoy enojado, si no me da la participación. No, solo decir lo siguiente, hermano, que a propósito de los emisarios de Satanás, como nos va lavando el cerebro y metiendo ideas, las comerciales, la tele, allá acá, el bombardeo, las redes, han visto un comercial, no voy a decir la marca, pero dice esto: nadie te da más. Yo me quedo pensando y digo, ¿cómo que nadie me da más? Y Dios me ha dado la vida, la salvación, el perdón, la vida eterna, y una marca dice, nadie te da más. Y hay gente que piensa que eso es todo. Pero nosotros el Señor nos ha dado todo, más que esa marca, no sé cuándo. Ya. Sí, hermano Jorge, usted está en la razón, pero la respuesta a eso... ¿A cuál es eso? ¿A la comercial? No, a que la persona dice, nadie te da más. ¿Sí? ¿De dónde lo sacó de su mente? Y lo dijo, pero ¿por qué lo dice? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, un hombre natural nunca va a reconocer a Dios como el que es el proveedor de todo, porque está muerto espiritualmente. Y tiene su propio Dios. Por eso. Dinero. Entonces, esa es la situación que vemos todos los días. Ya, Amén. vamos a terminar con oración, hermanos. Pero, hermanos, la segunda venida del Señor Jesucristo, lo único que quiere no es infundir terror ni miedo en la iglesia. La palabra del Señor, cuando da todo eso, y la literatura apocalíptica del Apocalipsis, eso hay que estudiarlo muy a fondo porque es muy difícil de entender ese libro. Pero, hermanos, el propósito de Dios es que nosotros sepamos y no estemos aterrorizados ni atemorizados, sino al contrario,
¿Cómo termina Apocalipsis el último versículo? Ven, Señor. Ven, Señor Jesús, ven. Entonces, eso es lo que nosotros como hijos del Señor queremos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es tan insondable, Señor, y es tan grande que nosotros siempre quedamos preguntando y quedamos, Señor, queriendo saber más. Pero te damos gracias porque tu Espíritu Santo que has puesto en nosotros es el que nos guía a que lo que tu palabra nos enseña sea la verdad en nuestra vida. Guárdanos, oh Señor, durante esta semana y que como alumnos podamos, oh Señor, estar siempre preparados para estar encontrándonos contigo. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.